aggression going forward. Bueno, y ahora sí, continuamos y comenzamos ya las claves de la tarde. Hoy volvimos a hablar del petróleo, se lo avanzábamos al principio porque es verdad que hoy los precios del crudo siguen subiendo, poquito, pero claro, ayer el subidón que vimos del 8% pues todavía está resonando en el mercado. Hoy han pasado ya casi 48 horas después de que conociéramos ese recorte sorpresa de la OPEP el pasado domingo. Y claro, ya los medios de comunicación y también las distintas casas de análisis están empezando a hacer sus cálculos con algo más de tiempo, algo más sosegados y a recopilar información sobre lo que llevó a la OPEP a hacer ese recorte y en unas condiciones tan inusuales, un domingo con el mercado cerrado cuando las noticias no suelen salir al mercado, suelen salir los lunes o bueno, ya entre semana cuando el mercado está abierto, efectivamente, no un día pues como el domingo y además no un día como el domingo teniendo en cuenta que ayer la OPEP celebraba una reunión. Después de esa reunión podían haberlo anunciado, pero prefirieron hacerlo el domingo cuando nadie se lo esperaba. Así que bueno, otra de las grandes incógnitas es realmente hasta qué punto esa decisión era algo premeditado y hasta qué punto también era premeditado hacerlo el anuncio el domingo. Algo que llevaba, como dicen los anglosajones, meses in the making, es decir, gestándose, algo que llevaban tiempo preparando y que a lo mejor, pues bueno, quisieran que fuera algo con una fuerte carga del factor sorpresa. Bueno, pues efectivamente parece que eso acabó siendo así y que era la intención que tenían desde los países de la OPEP para que pareciera efectivamente eso, que el factor sorpresa estaba ahí, querían que estuviera. Hoy Bloomberg ha hecho un análisis extenso sobre cómo se gestó la decisión de recortar más de 1 millón de barriles diarios y anunciarlo un domingo, pillando desprevenido a todo el mercado. Bloomberg dice que la OPEP empezó a darse cuenta de que debían actuar el día 20 de marzo, es decir, 2 semanas antes de ese anuncio. Ya saben ustedes que el pasado domingo era día 2 de abril, pues 20 de marzo, más o menos aproximadamente 2 semanas. Fue esa fecha, 20 de marzo, porque entonces ese día algo pasó con el Brent, y es que su precio cayó un mínimo de 15 meses, cerca de los $70 el barril por culpa de la crisis bancaria. Bueno, fue entonces más o menos cuando se seguía hablando de lo que había pasado con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, solo había ocurrido 10 días antes, ahí se hablaba mucho de Credit Suisse y eso había hecho que el pánico por el hecho de que pudiéramos estar ante una recesión provocara que los precios del petróleo cayeran por el pensamiento de que la demanda iba a bajar, la demanda de petróleo si teníamos una recesión propiciada o, bueno, pues ayudada en parte por la crisis bancaria. Fuentes de Bloomberg aseguran que ahí, en ese momento, 20 de marzo, Arabia Saudí ya estaba advirtiendo contra unos participantes del mercado que podían hacerle la vida imposible si eso continuaba así. Son los llamados short sellers, vendedores en corto, también conocidos más llanamente como los bajistas. Y es que eso mismo ha dicho hoy, casualmente, UBS, el banco de inversión. Hoy UBS ha dicho que los recortes de la OPEP podrían haber estado dirigidos hacia los operadores bajistas. Y aunque aquí el banco utiliza el condicional, podrían haber estado dirigidos, las fuentes de Bloomberg de hoy insisten en que esa teoría tiene mucho sentido, la teoría de que el movimiento de la OPEP estuviera dirigido enteramente a combatir a los bajistas. De hecho, en Bloomberg se remontan a algo que ya dijo el propio ministro de Energía de Arabia Saudí en septiembre de 2020. Fíjense porque desde luego que es curiosísimo cómo puede aplicar también a la actualidad. Bueno, en 2020 ya saben lo que pasaba, pandemia, precio del petróleo extraordinariamente bajo por el hecho de que la demanda pues estaba prácticamente muteada por una pandemia que nos obligaba a estar todos en casa y no consumir petróleo. Al final, ¿para qué nos íbamos a mover? Bueno, no podíamos directamente. Y claro, ahí los bajistas, en ese momento, 2020, cuando nadie salía de casa y no se usaba el petróleo, pues los bajistas también vieron su momento de jugar contra el mercado del petróleo, de apostar contra el mercado del petróleo. Y por eso ahí, en 2020, al ministro de Energía saudí no le hacía ninguna gracia que los bajistas estuvieran ganando dinero con sus desgracias, con la desgracia de que el precio del petróleo cayera. Y ya en septiembre de 2020, en una rueda de prensa de la OPEP, el ministro de Energía saudí dice lo siguiente, haciendo referencia a Alan Greenspan, dice que le gusta que, bueno, se pongan nerviosos los muchachos de los parques financieros y que se iba a asegurar de que cualquiera que apostara contra el mercado del petróleo iba a acabar chillando como un demonio. Vamos a recuperar esas declaraciones que desde luego aplican mucho y muy bien a la situación de ahora. Son de 2020, recuerden. Remember what I keep telling you, I like Alan Greenspan.
So I'll get those guys who are on their trading floors to be as jumpy as they can. I will make this market jumpy. Anybody who think that he will get a word from me about what we will do next is gonna be absolutely living in a kind of a la-la land. Because I will make sure that whoever gamble on this market will be ouching like hell. So is that a yes? No, as I said earlier, those who wants to get into option trading, they will be ouching like hell. Bueno, y les voy traduciendo literalmente lo que dice el ministro de Energía saudí en 2020, insisto. Dice, siempre les digo que me gusta la Greenspan, así que voy a hacer que los tipos de los parques financieros se pongan todo lo nerviosos que puedan, pues actuando contra el mercado de petróleo. Y luego sigue diciendo, me gusta que el mercado esté nervioso. Cualquiera que se piense que le voy a decir lo que va a hacer la OPEP en el futuro vive en La La Land, porque me aseguraré de que cualquiera que quiera apostar con el mercado del petróleo y hacerlo a través del mercado de opciones chille como un demonio. Bueno, hoy Bloomberg asegura, según varias fuentes, que la decisión de la OPEP se tomó y se cerró en apenas unos días y que se tomó además en un círculo muy cerrado de gente. Dice que algunos delegados de la OPEP se enteraron de la decisión solo un día antes o dos del anuncio, es decir, el viernes o el sábado pasado. De hecho, Bloomberg dice que hay varios oficiales de la OPEP que aseguran que no sabían absolutamente nada en el momento en el que se anunció. Y claro, el impacto, desde luego, que fue impresionante. Ya lo pudieron ver ayer con ese subidón del 8% en algunos momentos del petróleo. Claro, el factor sorpresa, desde luego, que estaba muy conseguido, porque los días anteriores a la reunión de ayer de la OPEP, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el que han visto ustedes en esas declaraciones tan efervescentes contra los bajistas, no paraba de decir que la OPEP iba a mantener la producción estable durante todo el año para que los mercados también se mantuvieran estables. Claro, después de hacer eso, prometer una cosa al mercado, luego hacen un anuncio el domingo cuando los mercados están cerrados y nadie se espera ninguna noticia. Y claro, eso causa todavía más impacto. Desde Bloomberg insisten hoy en que eso también fue premeditado, el causar ese gran impacto. Que el hecho de, claro, hacer un anuncio el domingo fue algo que escogieron desde Arabia Saudí a propósito para generar el máximo impacto. Y lo consiguieron. El Brent se disparó en $6 el barril en la apertura asiática de ayer y fue la mayor subida en más de un año. De hecho, para rematar, la confirmación de que era un ataque premeditado para los bajistas ya está aquí, y es que Bloomberg también asegura que cuando se preguntó a los delegados de la OPEP, apuntaron directamente a los datos del mercado que sugerían que estaba amontonándose la venta en corto de petróleo. Así que ya tenemos un motivo de por qué Arabia Saudí y el resto de países de la OPEP que decidieron hacer ese recorte de petróleo lo hicieron de una forma tan extraña, en esas condiciones de sorpresa, desde luego, para atacar a los bajistas que a su vez les estaban también atacando a ellos, o al menos ellos se sentían así de amenazados. Bueno, vamos con la siguiente clave del día, que tiene que ver con Credit Suisse. Hoy ha sido el último día en el que los accionistas del banco se han reunido como tal, como accionistas de un banco cuyo nombre va a desaparecer para integrarse en UBS, es decir, como accionistas de Credit Suisse. Así que hoy ha sido la última junta de accionistas del banco y, como muchas cosas que han pasado con la entidad, ha sido una junta cómica. Una junta donde, por ejemplo, un hombre se ha subido al stand para mostrar lo que están viendo ustedes ahí, unos cocos vacíos. Bueno, no sabemos si es una forma cómica de denunciar ante los ejecutivos del banco que vendieran un producto que al final acabaron valorando a cero. Me refiero a los cocos, en este caso bonos convertibles contingentes, que bueno, pues casualmente tienen el mismo nombre que lo que pueden ver ahí, esos cocos que está sujetando el hombre con sus manos. Bueno, este tuit que ven ustedes es solo realmente un ejemplo de lo que hoy también ha comentado el presidente de Credit Suisse, que, bueno, también me parece digno de mención, porque hoy Axel Lehmann, el presidente de la entidad, ha venido a decir que cosas como estas, como lo que están viendo ustedes, este tuit, han sido las que han acabado con el banco. ¿A qué nos referimos? A las redes sociales y a todos los mensajes que ha habido sobre Credit Suisse, riéndose incluso sobre lo que le estaba pasando al banco, pero desde luego infundiendo miedo. Hoy Lehmann ha dicho que las redes sociales y la digitalización han avivado las llamas del miedo para el banco. Y es que, bueno, ya saben que
en un mundo como el actual, pues las redes sociales son tan poderosas que, bueno, pues tan pronto puedan hacer que una acción pase de valer $4 a casi 400 en unos días, y aquí me estoy refiriendo, por supuesto, a lo que sucedió con GameStop en 2021, o bueno, pueden hacer que en cuestión de días un banco como Credit Suisse, banco sistémico de Suiza, un país caracterizado por su banca, precisamente acabe siendo comprado por unos pocos francos suizos por acción, menos de uno, ni siquiera, 0,76. Claro, o al menos eso cree Axel Lehmann. Tampoco es verdad que no le falta razón al decir que las redes sociales y el uso masivo de estas plataformas han hecho que Credit Suisse pues estuviera en boca de todos en las últimas semanas, y que el pánico al final también se extendiera como la pólvora en torno a lo que podía pasar con Credit Suisse. Cuando hay pánico, ya lo están viendo ustedes, los bancos en este caso pues se cimentan básicamente en la confianza, y eso está generando, está provocando pues que, bueno, en este caso en Credit Suisse viéramos esas salidas de depósito y acabara provocando que el banco tuviera que ser comprado por otro. De hecho, claro, recuerden ustedes que en Twitter esos días, los días que se hablaba tanto de Credit Suisse, el banco incluso llegaba a ser trending topic y había infinidad de tweets riéndose de la entidad, llamándoles incluso Debit Suisse. Y es que, claro, si echamos un vistazo, por ejemplo, a la herramienta de Google Trends, que nos dice básicamente pues, cómo de populares son determinadas búsquedas en Google, ahí podemos ver, vamos a enseñarles ahora el gráfico, cómo las búsquedas de Google de las palabras Credit Suisse nunca habían sido tan populares como lo fueron en esa terrible semana de marzo. Bueno, lo están viendo ustedes ahí, justo en la parte derecha del gráfico. Ahí obtienen una popularidad del entorno al 100% en el periodo observado, que son 5 años, y claro, ni siquiera en octubre, cuando los CDS de Credit Suisse se volvieron a disparar, el banco, o al menos Credit Suisse, estas dos palabras, eran tan populares en Google como lo fueron justo ahora, en las últimas semanas. Pero bueno, hoy ante esos accionistas enfadados, Axel Lehmann, el presidente de Credit Suisse, claro, ha tenido que dar la cara. Y lo ha hecho, y lo ha tenido que hacer básicamente con unos accionistas que no han tenido ni voz ni votos al ser vendido con, bueno, a UBS, y que además también han recibido calderilla por sus acciones, así que se pueden imaginar lo enfadados que estaban. Hoy, ante esos accionistas, Lehmann ha perdido perdón, el presidente de Credit Suisse, desde luego que una imagen pintoresca de la última Junta General de Accionistas del banco, y claro, por cierto, una junta que ha sido la única en muchos años que se ha hecho de forma presencial, donde los accionistas han podido enfrentarse cara a cara a los ejecutivos, porque claro, en los últimos años, con todo esto del COVID, las últimas juntas de Credit Suisse habían sido virtuales, así que no podía haber mejor momento para celebrar una junta de accionistas de manera presencial, la última de Credit Suisse. Y fíjense en ese mea culpa que ha entonado hoy el presidente de Credit Suisse, que no tiene ningún desperdicio, desde luego. Vamos a ponérselo. We stand here today in a situation no one could have anticipated. It's a sad day for you and for us too. I can understand the bitterness, the anger and the shock of all those who are disappointed, overwhelmed and affected by the developments. We wanted to put all our energy and our efforts into turning the situation around. It pains me that we didn't have the time to do so, and that in that fateful week in March our plans were thwarted. And for that I am truly sorry. I apologize that we were no longer able to stem the loss of trust that had accumulated over the years, and for disappointing you, and I would like to apologize for that. Bueno, vamos a analizar por partes lo que ha dicho aquí en su voz, bueno, del traductor en inglés del presidente de Credit Suisse, de Axel Lehmann. Básicamente dice que nadie podía haber anticipado lo que pasó. Curioso que diga esto cuando ya en octubre sus CDS se estaban disparando. Y además dice también que entiende la furia de los accionistas. También sugiere que, bueno, no tuvieron apenas tiempo como para hacer nada para evitar la quiebra, bueno, la caída de Credit Suisse y la venta a UBS, y dice que los planes que tenían para el banco fueron frustrados. Lo más llamativo aquí es que el ejecutivo le ha pedido perdón directamente a los accionistas, es decir, entonando el mea culpa, diciendo básicamente o sugiriendo que parte de la responsabilidad está en el management, es decir, en la gestión
del banco y ha dicho que lo lamenta verdaderamente. I'm truly sorry, ha dicho a los accionistas. No sé si esto les va a valer cuando los accionistas han recibido apenas 0,76 francos suizos por acción en la venta de Credit Suisse a UBS. Y por último, vamos ya con la última clave de la tarde. Hablamos de esa crisis bancaria que muchos consideran que, bueno, pues lo peor ya ha pasado, lo peor del pánico bancario. Algunos dicen que esa huida de depósitos que habíamos visto ya está relajándose en muchos bancos, pero hace unos días les advertíamos también de otro peligro, lo que estaba pasando en el mundo inmobiliario, sobre todo en lo que tiene que ver con las oficinas. Por culpa del COVID, ya lo saben, pues al final la demanda de oficinas ha bajado muchísimo porque muchas personas han seguido teletrabajando y eso ha hecho que los precios se hayan desplomado. Es decir, ahora hay muchas compañías que habían comprado estas oficinas, que las habían puesto en alquiler, que ahora las están vendiendo a un precio mucho más bajo que el anterior. Y también hay muchas compañías que están cometiendo default en esta deuda inmobiliaria colateralizada con oficinas. Bueno, ahora el miedo que hay también en torno al sector inmobiliario ha hecho que una gran gestora del mundo haya tenido que limitar por quinto mes consecutivo los reembolsos, es decir, la solicitud de retirada de dinero de uno de sus fondos inmobiliarios. Estamos hablando ni más ni menos que de Blackstone. Y es que en marzo sus clientes han solicitado reembolsos por 4.500 millones de dólares en un fondo cuyo valor está en 70.000 millones. Así que, ojo, porque desde luego que es una cantidad importantísima. Es más del 5%, menos del 10% porque estaríamos hablando, si no, de 7.000 millones, pero es que ya lleva 5 meses donde se alcanza ese límite de los reembolsos solicitados de este banco. De este fondo, perdón. Estamos hablando del Blackstone Real Estate Income Trust. Para que ustedes me entiendan, utilizamos un acrónimo, BREIT, para hablar un poquito más rápidamente de este fondo. Y es que en marzo las salidas de dinero de ese fondo se han disparado un 15% hasta esos 4.500 millones, que por cierto luego no han sido tanto lo que han dejado que salga, el capital que han dejado que salga de ese fondo. Finalmente han sido realmente unos 600 millones más o menos de los 4.500 millones que han solicitado para retirar los clientes. Claro, como decimos, esto le lleva pasando a ese fondo de Blackstone desde hace meses ya. Se lo empezábamos a contar nosotros también en diciembre. Y ahí nos preguntábamos qué es lo que están viendo los ricos inversores de este fondo para retirar millones y millones de dólares. Insistimos, 4.500 en el último mes, es una barbaridad. El problema, claro, está en que el fondo representa mucho de los activos bajo gestión de Blackstone, concretamente un 7%. Y aquí el alquiler de además representa la mitad del fondo. Claro, alquiler de viviendas que ahora, por cierto, los ciudadanos están teniendo problemillas para pagar, teniendo en cuenta la subida de los tipos de interés y la inflación también. Y todo eso mientras nos adentramos también en una recesión. Claro, a esto se le suma también el hecho de que los mayores financiadores de los apartamentos de Estados Unidos, ¿quiénes son? Los bancos regionales, bancos hacia los cuales ahora se ha dirigido la mirada, la alerta del mercado por lo que pudiera pasar con ellos. Y hace unas semanas, pues bueno, teníamos a BlackRock que encima había reunido a varios inversores y les había advertido de cuáles podían ser las consecuencias para ese fondo. Por ejemplo, dijo que los bancos regionales iban a acabar recortando préstamos, los préstamos que dieran al sector del alquiler de viviendas, y que básicamente pues iban a recortarlo porque iban a sentir mucha presión por la huida de depósitos y por las subidas de tipos. La cuestión es que ahora Blackstone, claro, tiene que limitar esas solicitudes de reembolso porque solo permite una cantidad muy concreta cada mes, es decir, que cada mes solo salga un poquito de dinero, que no salga todo el dinero que quieren los clientes. Y claro, así haciendo los cálculos, si este mes hemos tenido 4.500, solo se permitían 600 y suponiendo que no va a haber más solicitudes de reembolso en meses siguientes, que esto es bastante irrealista realmente hacer este tipo de afirmaciones, pero claro, para atender todas las que hay ahora, esos 4.500 millones que han querido salir este mes y que no han podido salir en su totalidad, más o menos estaríamos enfrentando a otros 2-3 meses de salidas de dinero en este fondo, suponiendo que no va a haber nuevas salidas, pero para que todas ellas se vayan acometiendo en los próximos meses dentro del límite que establece Blackstone. Claro, ¿por qué se está yendo tanto dinero? Quizá el pánico bancario al final ha sido la primera fase de lo que está ocurriendo y ahora la siguiente le toca al mundo inmobiliario, porque también les hablábamos el otro día de que hay muchas empresas que están haciendo default sobre deuda inmobiliaria, sobre todo de oficinas. Y este fondo de Blackstone, lo curioso es que está expuesto a oficinas, a deuda inmobiliaria con colateral de oficinas.
Lo curioso es que, aunque su Net Asset Value, vamos a ver el gráfico del Net Asset Value del fondo, aunque está en positivo desde el COVID, concretamente sube un 28% desde febrero de 2020, el problema está en que el 14% de ese Net Asset Value viene de deuda inmobiliaria que no está calificada. Es decir, que puede ser deuda basura en cualquier momento, que puede cometer default en cualquier momento. Y además, una gran parte del colateral de esa deuda incluye, una deuda que está incluida en el fondo, es de oficinas. Lo pueden ver en ese gráfico circular que están viendo ustedes en pantalla, arriba del todo, arriba a la derecha. Ahí pueden ver que el quesito más grande es ese verde, que es básicamente oficinas, el 40% de la diversificación del colateral. Así que oficinas, vivienda, dos sectores inmobiliarios que están ahora mismo en el punto de mira por la subida de tipos y por las consecuencias de la pandemia y que ahora pueden hacer que este fondo, que supone el 7% de los activos de Blackstone, esté en la cuerda floja.